Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El tema del día de hoy se titula Nada nuevo bajo el sol. Bien, y consiste básicamente, lo que vamos a hacer hoy día es hacer un recorrido a través de las imágenes, a través de las esculturas, a través de la historia del arte, un recorrido histórico para que nos demos cuenta cómo la idolatría pagana no tan solo ha estado limitada al ámbito religioso, sino que también al ámbito cultural, a tal punto que hoy en día tenemos tantos niveles de idolatría, de mensajes de idolatría, que básicamente la idolatría se ha planteado en el inconsciente colectivo, y es que se ha hecho tan normal que muchas veces nosotros los cristianos pensamos que no estamos haciendo un acto de idolatría, pero que lo estamos haciendo en un nivel inconsciente y también además por no tener la información correcta o adecuada. Bien, entonces de eso se trata este tema. A mí me apasiona mucho esto. Vamos a hacer un recorrido a través de las imágenes, pero antes de las imágenes vamos a hacer una breve introducción, bien, para que sepamos de lo que estamos hablando. Dijimos en el capítulo anterior, en el capítulo de la Navidad, que finalmente en Babel se origina toda la religión pagana. Y esto es básicamente porque en Babel o en Babilonia, que es exactamente lo mismo, según la leyenda judía, que es confirmada por las escrituras, finalmente allí nace la diosa Asera. Asera significa estrella. Asera es la gran diosa del cielo, bien, que es adorada en Israel y en los alrededores de Israel, incluso en Canaán, en la tierra de Canaán. Y obviamente también en Babilonia y en muchas otras culturas. Recordemos que en Babel no muere la idolatría, sino que Dios confunde los idiomas, pero finalmente la gente que se reúne bajo esos idiomas terminan adorando exactamente a los mismos dioses, simplemente les cambian el nombre. Y esta gran diosa del cielo es la que nombra Jeremías capítulo 44. Que es una de las tantas citas bíblicas que habla de esta diosa Asera. Y la escritura obviamente condena esta idolatría tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a tal punto que Juan llega a decir: hijitos míos, apartaos de los ídolos. Bien, y Pablo también señala en el libro de Hechos diciendo: no debemos olvidar que la divinidad no es semejante a estatua humana, a estatua o alguna escultura hecha por mano de hombre. Es decir, Dios no está relacionado con algún tipo de escultura. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios nos advierte acerca de la idolatría pagana. Y veremos también en este estudio cómo la Iglesia Católica restaura esta antigua idolatría pagana nacida en Babilonia y finalmente la presenta bajo el disfraz del cristianismo. Bien, es decir, veremos cómo muchas veces estos personajes simplemente o la Iglesia romana, la Iglesia Católica, le cambia el nombre a las antiguas diosas, a la antigua diosa Asera, a la antigua diosa estrella, y le pone por nombre María, que es la madre de Jesús. Y bajo ese título entonces nos presenta a la diosa Asera. Bien, entonces los versículos con los que vamos a tratar, los conceptos del día de hoy, primero es nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Se supone que este versículo lo escribió Salomón. Sin embargo, Salomón fue uno de los personajes, uno de los tantos reyes de Israel que terminó adorando dioses paganos. Así es, muchos de los reyes de Israel Dios los castigaba. De hecho, Dios levanta a los profetas, tal como lo decíamos en el capítulo anterior. Dios levanta a los profetas para condenar la idolatría de Israel, que muchas veces venía por mano de los reyes de Israel. Bien, entonces Salomón fue seguramente el primer rey de Israel que terminó adorando específicamente a estos dioses. Bien, los que vamos a presentar ahora, que son los dioses nacidos en Babilonia, según la leyenda de Asera. Si alguien no ha visto, no conoce esta leyenda, le recomiendo ver el primer episodio del estudio bíblico llamado ¿Es bíblica la Navidad? Como signo de interrogación, como pregunta. El segundo, bueno, y Salomón obviamente terminó pervirtiéndose y adorando estos dioses paganos, entre ellos la diosa Astarte y el hijo de la reencarnación del dios Sol, nacida el 24 de diciembre, el dios Moloch o el dios Milcom. Salomón entonces, cuando escribe este versículo, hay que tener mucho cuidado con Salomón. Bien, ¿por qué digo esto? Porque Salomón, por ejemplo, también escribe: el dinero sirve para todo, y muchos predicadores de la prosperidad de este tiempo se han levantado bajo esa misma premisa
Ven, hermanos, la Biblia dice el dinero sirve para todo, pero ojo, la Biblia no tan solo muestra lo bueno, sino que también muestra lo malo. ¿Por qué? Porque si el dinero sirve para todo, entonces ¿cómo podemos entender que Jesucristo no pagó con dinero nuestra salvación? ¿Cómo podemos entender que el libro de Daniel, para este tiempo, dice, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, el justo por la fe vivirá? Bien, entonces, ¿qué hacemos con Salomón? ¿Le creemos o no le creemos? La Biblia no tan solo nos muestra lo bueno, amigos míos, sino que también nos muestra lo malo. Así que ojo con el libro de Eclesiastés, ojo con las palabras de Salomón. Y es que cuando Salomón dice nada nuevo bajo el sol, no se refería a la tecnología, se refería a la adoración al dios sol. No hay nada nuevo bajo la adoración del dios sol, porque ese fue el dios que finalmente terminó adorando Salomón. Y eso es lo que vamos a comprobar en este capítulo. Es decir, los mismos dioses de la antigüedad que se servían, que se adoraban en la antigüedad, también se les sirve y se les adora en este tiempo. Aunque uno pueda decir, no, pero es que tal vez los dioses de la antigüedad eran animales. No, amigos míos. Muchos de los dioses de la antigüedad, insisto, la Iglesia Católica los disfrazó, simplemente les cambió el nombre y a muchos de ellos les puso santos. Este es el santo de la lluvia, este es el santo del buen clima, este es el santo para esto, el santo para lo otro, pero finalmente eran dioses paganos nacidos en Babilonia. Bien, el segundo versículo entonces que confirma todo esto es que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, Isaías, que fue uno de los profetas que más luchó contra la adoración al sol, junto con Jeremías, por ejemplo, bueno, y los demás profetas también tienen su mérito, por supuesto. Este profeta señala esta palabra diciendo la palabra de Dios permanece para siempre, porque mientras exista la adoración al sol en el mundo, la palabra de Dios va a seguir en vigencia. Es decir, todos los versículos que dijo Isaías con respecto a los dioses nacidos en Babilonia también están vigentes ahora, porque finalmente se les cambió el nombre a los dioses de Babilonia, pero siguen siendo exactamente los mismos dioses. Las tecnologías cambian, la ciencia cambia, pero tal como dice Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, otro de los versículos que debemos que confirma todo este estudio es el versículo del apóstol Juan, que dice: todo el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué? Recordemos que en Babel Dios no destruye la torre, sino que finalmente confunde los idiomas y cada pueblo se reúne según su propio idioma, pero no deja de adorar a los dioses paganos. Es decir, vamos a encontrar al mismo dios Sol nacido en 25 de diciembre en Roma, en Grecia, en Egipto, en Babilonia, en Canaán, etc. En el oriente, en el norte, en las tierras precolombinas, aquí en América también se adoraba al sol. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tal como dice este apóstol, todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo tiene exactamente la misma adoración. El problema está en que nosotros como cristianos tenemos la misión de salir de esa adoración pagana. Por eso, en las profecías, específicamente en las profecías contra Babilonia, bien, Isaías 52:11 y Jeremías 51:45 dicen exactamente lo mismo: salid de en medio de ella, salid de en medio de Babilonia, pueblo mío. Bien, entonces es imprescindible para nosotros como cristianos en este tiempo que dejemos de adorar al Dios Sol que nace el 24 de diciembre. Es decir, si Jesús si la Biblia no menciona que Jesús nace el 24 de diciembre, si Jesús no manda a celebrar ese cumpleaños, ese supuesto cumpleaños de Jesús, si los apóstoles no mandan a celebrar el nacimiento de Jesús en esa fecha en específico, es porque no debemos hacerlo. Así de simple. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús está relacionado con aquella fecha. No podemos relacionar a Jesús con un Dios pagano. Por eso la palabra de Pablo para este tiempo es específica y cabe como anillo al dedo. Es decir, Pablo dice: ¿en qué concordia la luz con las tinieblas? ¿O en qué concordia, por ejemplo, el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué tienen en común Cristo con Belial? El término Belial, y lo más probable es que lo veremos en unos capítulos más adelante, el término Belial viene de el concepto Velus. Y el concepto Velus viene del dios Bel. El dios Bel es el dios que nace el 24 de diciembre.
Bien, entonces, ¿qué relación está diciendo Pablo claramente? ¿Qué relación tiene Jesús con el Dios que nace el 24 de diciembre? Ninguna, amigos míos. Por eso la Escritura dice, salid de en medio de ella. No tan solo se refiere a la tierra de Babilonia, sino al concepto religioso que nace de Babilonia. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Si realmente somos pueblo de Dios, por favor, dejemos la adoración pagana. Bien, para partir entonces, la diosa Asera tenía varios títulos. Primero, la diosa Asera significa estrella, o Ashera significa estrella. Era la diosa madre, la madre de los dioses. Diosa madre se refiere a la creación. Bien, ella se supone que ayudó a crear el cielo, la tierra, incluso los seres humanos y los animales. Por lo tanto, ella tiene dominio de la naturaleza. Por eso era la diosa madre. La madre de los dioses, la diosa del cielo, la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad. En Babilonia, esta diosa, obviamente de donde se originó esta creencia, se llamaba Ishtar, que significa estrella. Y cuando los sumerios conquistaron Babilonia, en Mesopotamia, se llamó la diosa Inanna. Pero es exactamente la misma diosa. No nos olvidemos que solamente cambian nombres. En Egipto era la diosa Anat. Encontramos a esta misma diosa bajo los nombres de Anat, Isis y Hathor. Bien, después vamos a ampliar esos conceptos. La estrella de Isis, que era la diosa de la noche, la diosa luna, era justamente la estrella de Venus. Bien, o el planeta de Venus, mejor dicho, no la estrella de Venus, el planeta de Venus, que hoy en día es una estrella que se puede ver incluso en el oriente. La misma diosa Asera la podemos encontrar en la India bajo los nombres de las diosas Devaki y Durga. En Canaán, esta diosa Asera tenía por nombre Ashera o Asera, que es lo mismo que Ishtar, Astarte o Astarot, que es la diosa que adoró Salomón. En Grecia, la diosa madre era la diosa Gea, la diosa Rea, y la diosa de la naturaleza era también la diosa Ceres. Ella también es una diosa madre. Sin embargo, Afrodita es una diosa de la sexualidad, porque Asera también era una diosa de la sexualidad. Y esta misma diosa la encontramos en Éfeso bajo el nombre de la diosa Diana. Esta diosa es mencionada en Hechos capítulo 19 y que corresponde al nombre de Inanna. Ahí está, Inanna, Diana, es exactamente lo mismo. En Roma encontramos a la diosa madre bajo los nombres de Cibeles y Juno, aquí no le he puesto, pero también la diosa Juno, la diosa Cibeles, son diosas madre. La diosa Isis, la misma diosa de los egipcios, es tomada por los romanos y la veneran bajo estatuas romanas, es decir, hay versiones romanas de la diosa Isis. Y obviamente el planeta Venus o la diosa Venus, ¿bien? Que es la misma diosa que Afrodita, que es la misma diosa que Ishtar. Entonces, Astarte o Asera, en la Biblia, si alguien quiere buscarlo, aquí aparecen las referencias bíblicas. Salomón adoró a Astarte y a Astarot. En ninguna parte de la Biblia dice que Salomón se arrepintió de aquella idolatría. Ahí está la referencia bíblica en el libro de Reyes. En Canaán se adoraba a la diosa Asera, perdón, antes de la llegada de los israelitas desde Egipto a la tierra de Canaán. Ya se adoraba a la diosa Asera. Y también se adoraba cuando Israel llegó a la tierra de Canaán. Ahí están las referencias bíblicas en Éxodo, Deuteronomio y Jueces. En Israel, como les decía, se adoraba a la diosa Asera incluso en la época de los reyes, es decir, después los herederos de Salomón también adoraron a esta diosa. Ahí está la referencia de los reyes y de Crónicas. ¿Quién era esta diosa? Comenzamos con las imágenes entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la diosa Semiramis o la diosa Asera. Bien, y técnicamente es una mujer con su hijo en los brazos. Una mujer, la estrella del cielo, la reina del cielo, con la encarnación del sol en sus brazos. Bien, en la historia del arte, a propósito, hay un concepto que se llama forma y fondo. Bien, la forma corresponde a todo lo externo y el fondo a todo lo interno. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que aquí vamos a ver cómo cambia la forma de esta diosa, pero en el fondo es exactamente el mismo concepto. Por ejemplo, aquí el concepto que hay de fondo es la diosa madre con el hijo del dios sol en su regazo. Y ese concepto no va a cambiar. Bien, la forma va a cambiar, pero ese concepto no va a cambiar.
Aquí tenemos a la diosa Astarte, una imagen primitiva de la diosa Astarte, de la diosa Astaroth, y ya no la vemos con un hijo en su regazo, con el hijo del dios Sol en su regazo, pero sí vemos a la diosa Astarte en cuanto a la sexualidad, por eso que se está apretando los pechos. Bien, si bien es cierto, no es una figura acabada, lo que representa es claro, es decir, la sexualidad. Esta es la diosa Astarte, aunque esta es una imagen muy primitiva. Al igual que esta, aquí ya vemos la imagen de una mujer un poco más acabada, perdón que está un tanto pixelada esta imagen, pero vemos la imagen de una mujer que ya está más bien esculpida, bien, es más similar a la figura de una mujer. Y vemos a una mujer desnuda con un collar, el pelo largo, ¿cierto? Con un joyel, que es un collar, está desnuda. Bien, se nota la figura de una mujer y está con las manos en la cadera. Esta es la figura Astarte, la figura de Astaroth. Bien. Sin embargo, aquí vemos a la misma diosa Astarte. Esta ya es una figura que vamos a ver que es la figura típica. Esta figura la vamos a ver en muchas culturas, bien, en muchos pueblos. Esta es la imagen de una mujer desnuda que está de pie sobre un león, una bestia salvaje, que tiene los brazos alzados y en cada uno de sus manos tiene flores o bien ramas de árbol o bien ramas de alguna planta, bien, hojas de planta, porque ella era la diosa de la creación, ella era la que estuvo a cargo de la creación. Y fíjense que vemos serpientes en sus caderas. Está desnuda, tiene un collar, tiene el mismo cabello largo y tiene serpientes. ¿Por qué serpientes? Si nos fijamos bien, muchas veces nosotros como cristianos creemos cosas que no son. Me explico. Mucha gente piensa que entre la historia de Noé, la historia bíblica de Noé y la Torre de Babel pasaron cientos o miles de años. No, amigos míos, pasaron solo unos cuantos años. ¿Por qué? Si nos fijamos bien en los descendientes de Noé, que hablan los capítulos de Génesis, capítulo 10, capítulo 11, donde se da el cálculo de las edades de los hijos de Noé, vemos que la Torre de Babel finalmente fue construida por los nietos o los bisnietos e incluso los hijos de Noé. Es decir, todos ellos conocían la historia de Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema? Que pescaron todas las historias que su padre Noé les había dicho y hicieron diosas. Es decir, seguramente cuando la escritura dice que a la mujer, a la varona, se le puso por nombre Eva, porque Eva significa madre de todos los vivientes, seguramente estos tipos pescaron ese concepto y se lo dieron a la diosa Semiramis, a la diosa Ishtar, a la diosa Acera. Bien, por eso vemos a unas serpientes con una mujer, porque lo que la escritura a nosotros nos muestra como simples hombres, en este caso Adán y Eva, simples humanos, estos tipos pescaron a estos humanos y los idolatraron como dioses. Esa es la tendencia de Babilonia, tomar a un hombre y pasarlo como un santo o como un dios. Así de simple. Entonces, por eso esta figura se parece, tal como dice la escritura. En algún momento Eva se vio a sí misma desnuda. Entonces aquí está la madre de los vivientes según la versión de Babilonia, idolatrada como una diosa. Bien, no nos olvidemos de los conceptos de fondo. Entonces, una mujer sobre una bestia salvaje, con serpientes a su alrededor, desnuda, con collares, con joyeles y con ramos en sus manos. Ese concepto de fondo nunca va a cambiar. Aquí tenemos una figura ya un poco más avanzada de la diosa Acera, y seguramente esta es la figura a la cual sirvió Salomón. Esta es la diosa Astarte, la diosa Acera, la diosa estrella. Bien, pero en el fondo es lo mismo, es decir, vemos una mujer que está dominando a dos caballos salvajes, bien, porque ella era la señora de la creación, que está dominando a dos caballos salvajes, está con el torso desnudo. Si bien es cierto, aquí tal vez los tipos le pusieron una falda para no ser tan, entre comillas, grotesco, no lo sé, pero está con el torso desnudo finalmente porque era la diosa de la sexualidad. También tiene el cabello largo, también tiene un joyel, una joya, un collar. Y finalmente vemos en ella, a diferencia de la otra imagen, vemos una corona triangular, bien, una corona cónica, un cono sobre su cabeza. Esa imagen también va a ser muy típica. En sus manos tal vez no tiene hojas de plantas ni ramos de flores, pero sí pareciera que fueran serpientes las que tiene en su mano, porque el concepto se repite. Bien, la mujer, la serpiente, dominando a las bestias salvajes. Y aquí fíjense que en sus faldas, este es otro concepto nuevo, en sus faldas tiene acá una aljaba de flechas.
llena de flechas, y acá una vaina que es donde se guardan las espadas. ¿Por qué? Porque ella, la diosa Astarte, también era la diosa de la guerra. Entonces cuando invocaban a esta diosa se ganaba la guerra, se obtenía la victoria de la guerra. Esta es entonces la diosa de la sexualidad, de la guerra, de la sabiduría, de la creación, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen que fue encontrada hace un par de décadas, en 1995, por el Dr. Brian Wood, y que es una estatuilla de la diosa Acera. Aquí nuevamente vemos a una mujer de pelo largo y desnuda, aunque la imagen no es de las mejores, pero sí vemos un concepto nuevo. Pareciera que tuviera 3 cuernos en su cabeza, pero lo que representan en realidad esos cuernos son los rayos del sol. Bien, ¿por qué? Porque recordemos que la leyenda de Semiramis decía que Semiramis fue embarazada con uno de los rayos del sol, por eso era Semiramis o Acera, era siempre virgen. Bien, porque finalmente no tuvo relaciones sexuales para quedar embarazada. Eso decía el mito de Babilonia. Bien, entonces al ser coronada por el sol, significa que ella tenía toda la autoridad del dios sol sobre su cabeza. Además, estaba esperando el hijo del dios sol, el cual nacería el 24 de diciembre. Y aquí tenemos una imagen que para muchos católicos yo sé que es la imagen de María, la madre de Jesús, porque están habituados a ese paganismo. Sin embargo, esta no es una imagen de María. Esta es una imagen de una de las versiones de la estrella del mar, de una de las versiones de la diosa Ishtar o de la diosa Astarte, que actualmente se encuentra en las playas de Turquía. Esta no es María, esta es Astarte, la estrella del mar, la Stella Maris. Eso significa Stella Maris. Stella Maris no significa María, la estrella, sino que significa la estrella del mar. ¿Por qué? Porque recordemos que allí finalmente tuvo su nacimiento la diosa Ishtar, que cae sobre un huevo, dentro de un huevo gigante que cae sobre las aguas del río Éufrates, y dentro del huevo viene entonces naciendo la diosa Ishtar, la estrella de las aguas, la Stella Maris, la estrella del mar. Por eso su traje es celeste, y finalmente vemos que en su cabeza tiene una estrella. Este no es María, amigos míos, esta es la estrella del mar, la Stella Maris, la diosa Astarte. Sin embargo, los católicos tomaron la imagen de María, la madre de Jesús, y le pusieron el disfraz de la Stella Maris. De hecho, esta estatua se llama María, la Stella Maris, y vemos exactamente la misma similitud, es decir, una mujer con una estrella en la cabeza y con ropa celeste. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia se dice que María, la madre de Jesús, tiene dominio sobre el mar, que es la señora de las aguas? Obviamente en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre ha mentido. Aquí tenemos también, pasando a otro ámbito, pasando ya desde las tierras de Canaán a la tierra de Babilonia, a la diosa Ishtar o a la diosa Inanna. Bien, son exactamente lo mismo. La diosa Ishtar significa estrella, la diosa de la sexualidad. Estos son los títulos de ella: la diosa de la sexualidad, la madre de todos los dioses, la gran diosa del cielo, tal como lo dice Jeremías, la diosa de las aguas. Ishtar sí tenía ese título, a diferencia de la diosa Acera. Era también la diosa de la libertad. También era la diosa de la fertilidad y la agricultura, bien, de la libertad sexual o el libertinaje. A eso se refiere, a esa libertad se refiere. A que yo puedo hacer, según la diosa Ishtar, los hombres pueden hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren, sin darle explicaciones a nadie. Bien, era la diosa de la libertad o el libertinaje. Y era también la señora de las prostitutas. ¿Por qué? Porque recordemos que los sacerdotes, luego de los sacrificios de los niños, con cuya sangre teñían los huevos de la diosa Acera, los huevos mágicos de la diosa Acera, recordemos que la leyenda también decía que luego de esa masacre de los niños, finalmente los sacerdotes tomaban a las niñas vírgenes del pueblo y en una orgía las dejaban embarazadas. Entonces, con el tiempo ya no fueron solo las niñas vírgenes del pueblo, sino que había mujeres que se especializaban en ese culto. Bien, eran prostitutas, pero eran prostitutas sagradas, entre comillas sagradas por supuesto, que ejercían la prostitución ritual. Entonces, quien era la protectora de esas diosas, de esas prostitutas, por supuesto, era la diosa Ishtar. Y también obviamente es la diosa madre y también diosa de la guerra. Aquí tenemos entonces a la estrella, a la diosa Ishtar. Bien, fíjense que es el mismo concepto: una mujer desnuda
con los brazos alzados, ya no tiene ramos en sus manos ni hojas de plantas, pero sí tiene la misma corona icónica y cambió las ramas de las manos, de las hojas, las cambió por 2 cetros. Bien, también es una mujer desnuda con un collar. La diferencia es que aquí tiene un par de alas. Seguramente eso denotaba su separación con los hombres. Ella era un ser celestial, a eso se refería seguramente. Y también vemos a la mujer desnuda, en este caso de pie sobre 2 leones. Ella era la diosa de la naturaleza, ella dominaba incluso a las bestias más salvajes. Y su ícono, el símbolo de la diosa Cera, era curiosamente un búho, una lechuza. Bien, esos conceptos de fondo se van a ir repitiendo en distintas culturas. Aquí tenemos exactamente la misma diosa, sin embargo la diferencia es que esta es una imagen más acabada y tiene un disco solar sobre su cabeza. Ese disco solar, ese círculo, representa al dios Sol. Por lo tanto, también vemos en ella una figura de una mujer desnuda con el dios Sol en su cabeza, coronada por el Sol. Bien, aquí tenemos otra imagen de la diosa Ishtar. Si bien es cierto, la imagen está destruida, la piedra que fue fotografiada está destruida. ¿Cómo sabemos que es la diosa Ishtar? Porque sobre su cabeza tiene una luna. ¿Por qué? Recordemos que muchos de estos hombres conocían la historia de Adán y Eva, y por lo tanto conocían los relatos bíblicos, y como la escritura dice que la luna se señoreaba sobre la noche, bien, fue la estrella o el astro creado por Dios para señorear sobre la noche. Entonces estos tipos dijeron: Ishtar es como la luna porque la luna se señorea sobre la noche. Entonces por eso vemos una luna sobre la cabeza de Ishtar. Y también vemos un sol porque es la mujer coronada por el dios Sol. Bien, esta es la estrella de Ishtar, que representaba básicamente al planeta Venus, la estrella de 8 puntas que hoy día podemos ver claramente en los arbolitos de Navidad. Debemos entender una cosa: cuando la escritura habla de la estrella de Belén, en ningún momento dice que es una estrella de 8 puntas, ni tampoco que estaba sobre un arbolito. ¿Me explico? Es decir, debemos separar muy claramente lo que dice la escritura y lo que no dice la escritura. Bien, además, Escrivá de Balaguer, por ejemplo, el sacerdote creador, fundador del Opus Dei, señala que esta es la estrella de María. Bien, les voy a dejar el enlace de esa entrevista en donde señala que María es como una estrella, específicamente una estrella de 8 puntas. Escrivá de Balaguer, sacerdote católico, señala esa herejía. Bien, en ninguna parte de la Biblia la escritura menciona que la mamá de Jesús es comparada con una estrella. Bien, les voy a dejar el link, lo voy a buscar. Y esta es la diosa Inanna o Ishtar. Inanna, Ishtar es exactamente lo mismo. Esta es una imagen hecha sobre una vasija de barro, pero vemos en ella una mujer con los brazos alzados, desnuda, tiene un collar, tiene el pelo largo, tiene una corona con forma de cono, y finalmente sus pies pareciera que estuvieran derretidos, pero no. Esos pies derretidos representan en el fondo a las ondas de las aguas, porque esta mujer nace de las aguas. Ese es el concepto de fondo. Bien, si bien es cierto, se abre, nace dentro de un huevo, ese huevo está sobre las aguas. Bien, ella era la señora de las aguas, la señora de la noche. Y aquí vemos en la misma posición corporal a María. Según los católicos ortodoxos, esta no es una imagen, es un ícono. En el fondo es una ridiculez de ellos, es un tecnicismo que utilizan ellos para defender, para decir que no son idólatras, pero en el fondo son idólatras. Una imagen, un ícono, es en el fondo una imagen. Es exactamente lo mismo, por eso vemos a la misma diosa Inanna con ropa, en este caso, vestida con una túnica, es en exactamente la misma posición. Bien, por eso la vemos coronada por el dios Sol. Eso que está detrás de su cabeza no es una aureola de santidad. Ese es el dios Sol, es un disco solar, y eso lo vamos a comprobar más adelante. Bien, por eso que esta mujer está parada sobre un huevo rojo. Es decir, ¿en qué parte de la escritura dice la Biblia que María fue coronada por el sol y que se para sobre un huevo rojo? Eso no aparece en las escrituras. ¿Por qué? Porque ese huevo rojo representaba a los huevos rojos que eran teñidos con la sangre, a los huevos que eran teñidos con la sangre de los bebés que se sacrificaban en honor a la diosa Acera. Bien, eso debemos tenerlo claro. La leyenda es mucho más que una leyenda.
Bien, por eso que vemos entonces a su hijo, el hijo del dios Sol, coronado también por el Sol en su regazo. Es decir, el concepto de fondo no cambia. Antes fue la diosa Inanna, ahora fue María. Por desgracia, la madre de Jesús fue tomada por la iglesia romana para este tipo de idolatría. Y aquí tenemos a la diosa Diana, como vemos, una mujer desnuda con la luna sobre su cabeza. Eso que tiene no son cuernos, es la luna. Bien. Pero vemos a la misma mujer desnuda, tal vez en otra posición corporal, pero con joyeles. ¿Por qué? Porque el concepto de fondo es exactamente el mismo. Por eso Diana es una evolución simplemente de la diosa Inanna, la diosa de la noche. Y la diosa Diana, cuando Pablo predica en la ciudad de Éfeso y es confrontado por los adoradores de la diosa Diana, este evento aparece entonces en el libro de los Hechos, capítulo 19. Aquí tenemos a una mujer con el torso desnudo, con unos ramos, específicamente con una viga de trigo. Bien, esas son espigas de trigo las que tiene en su mano, alzadas. Y es una mujer de piel blanca, de pelo rubio y lo más probable es que de ojos claros. ¿Por qué? Porque todas las diosas griegas son representadas de esta forma tan racista. Bien, es decir, para los griegos las diosas del cielo no podían ser morenas, así de simple. Bien, entonces tenemos a esta diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura, así se llama. Diosa Ceres, de hecho a ella se le debe el nombre de cereales, por eso tiene cereales en sus manos. La diosa Ceres es la que le da el nombre a los cereales. Pero fíjense qué hace la diosa de la agricultura con un collar alrededor de su cuello. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los conceptos de fondo no cambian. Por eso la diosa de la agricultura está semidesnuda, porque simplemente es otro nombre que se le da a la diosa Ishtar. Los griegos tomaron cada uno de los atributos de la diosa Ishtar y a cada uno de ellos, con cada uno de esos atributos se hicieron una diosa. La diferencia es que la religión de Babilonia reunía a todos los atributos dentro de la diosa Ishtar. Grecia entonces en su cultura separa estos atributos. Bien, curiosamente entonces aquí tenemos a la misma diosa Ceres bajo el nombre de Demeter. Era la diosa de la primavera. Por eso no tan solo tiene espigas en su mano, sino que también tiene flores en su mano. Pero fíjense, el concepto de fondo no cambia. A pesar de que esta es una imagen moderna, la representación icónica es la misma. ¿Por qué? Porque vemos a una mujer de piel clara y con ramos en su mano. Si bien es cierto, está vestida, que fue el aporte que hicieron los romanos para diferenciarla de esta diosa, que en el fondo es lo mismo, pero le cambiaron la forma, la vistieron. Sin embargo, el concepto es exactamente el mismo. Además, vemos aquí, por ejemplo, cómo tiene en su mano, en su otra mano, una antorcha. ¿Por qué? Porque también recordemos que Ishtar era la diosa de la sabiduría. Por eso, con su sabiduría representada en esta antorcha, iluminaba los pensamientos de los hombres, según el mito de Babilonia, por supuesto, y a su vez le daba libertad a los hombres. Es decir, aquí vemos en ella claramente un sentido de libertad. Bien. Otra de las diosas griegas que también tenía una antorcha en su mano y estaba vestida con una túnica es la diosa Vesta. Bien, era la diosa encargada de mantener el fuego en el hogar. Por eso aparece con una antorcha en su mano. Pero fíjense, la posición es la misma, es decir, tiene una antorcha en su mano levantada. Bien, aquí vemos entonces a la versión católica de estas diosas coronadas por el sol. Bien, fíjense el manto que hay detrás sobre la cabeza de María. Es exactamente el mismo manto de la diosa Vesta. Bien, ¿por qué? Porque los conceptos no cambian. Por eso tiene una flor en su mano. La diosa Demeter tenía una flor en su mano. Esta diosa también tiene una flor en su mano. Porque bíblicamente en ninguna parte dice la escritura que María, la madre de Jesús, fue coronada con el título, fue coronada con el sol y fue bautizada con el título de la Señora de las Flores. Sin embargo, los católicos, para justificar su paganismo, a la diosa de la primavera, a la diosa Ceres, tomó el nombre de María y le puso Nuestra Señora de las Flores. Perdón, Vuestra Señora de las Flores, porque no es mi señora esta estatua. Bien, ¿qué tiene que ver bíblicamente María con las flores? Por supuesto que nada. Es por eso que vemos a la misma mujer con joyas, con flores en sus manos y
coronada por el sol. Es una versión simplemente de la diosa Ceres. Aquí tenemos nuevamente a la diosa Ceres y fíjense por qué me llama la atención esta imagen. Porque en esta imagen podemos ver claramente a la misma diosa Ceres, muy similar a la diosa Ishtar, con los dos brazos en esta oportunidad, con los dos brazos levantados, con cereales y flores en sus manos, pero fíjense que hay dos serpientes. Bien, aparecen dos serpientes en cada una de sus manos. Bien, entonces el concepto de la mujer y la serpiente se repite una y otra vez en la historia del arte. Aquí tenemos a otra de las diosas Ishtar. Esta imagen ya no era la Ishtar, la estrella de la sexualidad. Era la estrella de la libertad. Por eso tiene una antorcha en su mano. Una mujer con una túnica. ¿Cómo sabemos que es la diosa Ishtar? Porque tiene exactamente la misma corona. Bien, entonces vemos a una mujer con una túnica en este caso y con una antorcha, representando no tan solo la libertad, sino también la sabiduría. Es por eso que los romanos, cuando toman este concepto, en los griegos, o para nosotros mejor dicho, la libertad es un concepto netamente que no está ligado a ninguna imagen, es un concepto abstracto. Conocemos la libertad como simplemente un concepto, un significado nomás. Pero para los antiguos era una imagen. Es por esto que para los romanos, como les decía, la diosa de la libertad, aquí la tenemos a Luz Libertas, esta era la diosa de la libertad. Nuevamente vemos a una mujer con una túnica, bien, con la mano alzada, con una antorcha, que igual que la diosa Demeter, igual que la diosa Ishtar, y con alas, igual que la diosa Ishtar, coronada por el sol. Estos son los rayos del sol, amigos míos. Bien. Y con una hoja de palma, con una rama de un árbol, en este caso en su otra mano. ¿Se dan cuenta cómo los conceptos de fondo no cambian? Es decir, es exactamente lo mismo, tal como lo decía Salomón, nada nuevo bajo la adoración del sol. Los conceptos cambian en su forma, pero no en el fondo. En el fondo sigue siendo exactamente la misma diosa Acera. La diosa, porque ella era la diosa de la libertad, la diosa de la sabiduría. Por eso vemos a la diosa Acera coronada por el sol, tal como veíamos en la imagen anterior. Bien, aquí tenemos a una diosa griega que es la diosa Atena, y que muchas veces vemos a la diosa Atena con armadura, porque era la diosa de la guerra. Sin embargo, esta diosa se llama Atenas Libertas. ¿Por qué? Porque ya no está con armadura, no es la diosa de la guerra, es la diosa de la libertad. Por eso la vemos, al igual que la diosa Ishtar, con el torso desnudo, al igual que la diosa Astarte. ¿Se recuerdan la imagen que adoraba Salomón? A la diosa Astarte tenía cubierta solamente la parte de abajo de su cuerpo, y la parte de arriba estaba descubierta, y tiene una antorcha en su mano, porque esta era la diosa que a través de la guerra le daba la libertad a los hombres. Bien, otro dato curioso es que esta diosa Atena está coronada por un águila. Bien, seguramente el águila era el símbolo de la diosa Atena, así como el símbolo de Ishtar era un búho. El águila entonces era señal de victoria. Por eso seguramente está sentada la diosa Atena sobre un águila. Bien. La siguiente imagen vemos a la misma diosa de la libertad, pero en esta oportunidad no la vemos con una espada. Recuerden todos los elementos que hemos visto de estas diosas. Cereales, flores, serpientes, antorchas y en este caso una espada en su mano. ¿Por qué? Porque esta diosa de la libertad simboliza que a través de la guerra se le otorga la victoria, porque la diosa de la libertad obtenía la victoria a través de la guerra. ¿Dónde está la victoria que obtuvo? En su otra mano. Aquí está. Esta es la victoria, una corona de laureles con la cual se coronaba no tan solo a los campeones de los deportes olímpicos, como lo hacían en Grecia, sino también a los reyes y obviamente a sus dioses. Bien, entonces aquí está la figura de la diosa de la libertad, coronada por el sol, por supuesto, obteniendo la victoria a través de la guerra. Es por eso que vemos exactamente este mismo concepto siglos después. En el siglo XIX, en el 1800, vemos que Agustín de la Croix, quien realizó esta imagen, vemos este cuadro que hizo él, que se llama La libertad guiando al pueblo. Por eso vemos una mujer con el torso desnudo y con un arma en su mano, dándole la libertad a través de la guerra
a través de las batallas al, entre comillas, pueblo, porque en el fondo los que llevaron la Revolución Francesa no fueron nada más que un pelotón de burgueses que solamente querían tener los mismos privilegios que la nobleza. Bien, aquí está entonces este pelotón de burgueses mal llamado pueblo, guiados por la diosa de la libertad. ¿De dónde saca estos conceptos este artista? ¿Por qué? Porque nada nuevo bajo el sol, amigos míos. Muchos de los artistas que tallaron las antiguas imágenes simplemente fueron guiados por el mismo espíritu. Bien, nada nuevo bajo la adoración del sol. Entonces vemos uno de los monumentos más grandes a la diosa Ishtar de la libertad en un país que se dice, entre comillas, cristiano. Yo sé, amigos míos, que esto le puede doler a muchos, pero Estados Unidos no es un país cristiano. ¿Por qué? Porque finalmente es fundado por masones, bien. Si bien es cierto, las personas que llegan a América fueron personas religiosas, finalmente la nación de Estados Unidos es fundada por masones. Y los masones sirven al diablo, sirven a Baphomet. Por eso que en Estados Unidos, una tierra cristiana, tienen una de las estatuas más grandes dedicadas a la diosa Ishtar, la diosa de la libertad. Vemos exactamente la misma mujer, coronada por el sol, con una túnica y con una antorcha en su mano. ¿Por qué, si Estados Unidos se dice una nación cristiana, por qué no ha eliminado a esta idolatría? O mejor dicho, ¿por qué permitió que este ícono de la idolatría mundial a la diosa Hera fuera levantado en su tierra? Porque, insisto, Estados Unidos en el fondo no es una nación cristiana. Al igual que la Iglesia Católica utiliza el cristianismo para introducir la idolatría pagana, pero finalmente tanto Estados Unidos como Roma vienen siendo ciudades y países idólatras, así de simple. Aquí vemos cómo se realizó la Estatua de la Libertad, que se hizo en Francia, amigos míos. La Estatua de la Libertad no se hizo en Estados Unidos, se hizo en Francia, en el mismo siglo en donde Agustín de la Croix pinta su cuadro que acabamos de ver, La Libertad guiando al pueblo. Esos mismos artistas le envían esta Estatua de la Libertad a Estados Unidos. Bien, es decir, la independencia de Estados Unidos fue lograda gracias a la masonería, gracias a los burgueses que querían libertad. ¿De qué libertad? Libertad obviamente para obtener todas las riquezas del mundo que ellos querían, todo el poder del mundo que ellos quisieran. Esa es la libertad finalmente que adora Estados Unidos. Esa es la libertad que finalmente proclama Estados Unidos. Y aquí tenemos nuevamente a la diosa Atenas. Bien, la misma diosa Atenas Libertas que veíamos recién, la mujer sobre un águila. Aquí tenemos, perdón, me duele un poco la garganta. Aquí tenemos exactamente la misma diosa, pero en este caso preparada para la guerra con su armadura. Bien, ¿qué es lo curioso de esto? Que tiene en su mano, bueno, en su mano tiene un arma. Y en su otra mano tiene la victoria, la estatua de la libertad que veíamos de los romanos. Una de las estatuas de la libertad, recordemos que tenía una corona de laureles en su mano simbolizando la victoria. Pues bien, aquí tiene a la diosa de la victoria, que es nada más que una representación de la diosa Ishtar, porque vemos en ella nuevamente una mujer con alas, en este caso dándole una victoria mundial. Por eso vemos al globo terráqueo ahí, es la Nike alada. Así es, la Nike, la misma marca que nosotros conocemos como Nike, la marca deportiva, finalmente tiene su inspiración en la victoria de los griegos, que era la diosa Nike. Bien, de hecho el símbolo de la marca Nike es un abstracto, una versión abstracta de una de las alas de la diosa de la victoria. Bien, ¿por qué es importante recordar esta estatua? Porque esta es la versión griega, la diosa Atena. Y aquí tenemos a la versión romana, que es Minerva. Bien, por eso la vemos también a una diosa con una túnica, con su armadura, y que en su mano tiene la victoria, en este caso representada por un búho. Por eso yo les decía que la diosa Nike también tenía su inspiración en la diosa Ishtar. Por eso vemos a una mujer con ala, porque Minerva tiene exactamente un búho que era el icono de la diosa Ishtar, recordemos eso, quien le daba la victoria. Bien, es decir, los conceptos de fondo no han cambiado. ¿Por qué Roma, qué sé yo, 1000 años después de haber nacido la diosa Ishtar en la religión mundial, por qué Roma, 1000 o 2000 años después de eso, tiene a la diosa Minerva con un búho? Es decir, los tipos adoptaron, todo este paganismo mundial está inserto en todas las religiones. Bien, todos tienen algo en común, a eso voy.
Independiente de los años que han pasado, independiente de las culturas, independiente de la distancia geográfica, todos tienen algo en común. ¿Por qué es importante esto, amigos míos? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el Capitolio de los Estados Unidos, que me parece que es el edificio donde se forjan las leyes, qué sé yo, etcétera. Bien, y si ustedes le preguntan a los estadounidenses a quién representa la estatua que está sobre la cima del Capitolio, allí, muchos de ellos le van a decir, no, esa es María, la Madre de Jesús. Sin embargo, si hacemos un acercamiento, nos damos cuenta que no es María la Madre de Jesús, es una versión moderna de la diosa de la guerra, de la diosa de la libertad, de la diosa Minerva. ¿Por qué? Porque al igual que la Estatua de la Libertad, tenía una espada en su mano, es una mujer con una túnica, y tiene una corona de laurel en su otra mano. ¿Se dan cuenta? Entonces esto ya no es casualidad. Esto ya no es casualidad, amigos míos, esto es derechamente plagio. Bien, la misma estatua de los romanos de la diosa de la libertad está aquí bajo el nombre de la diosa Minerva. Por eso yo les decía, Estados Unidos no es una nación cristiana que utiliza el cristianismo como excusa, ese ya es otro cuento. Lo mismo hace la Iglesia Católica, utilizan el cristianismo como excusa, pero finalmente, al igual que Salomón, un judío, un hombre, el más sabio de todos los hombres, finalmente terminaron pervirtiéndose bajo la idolatría pagana. Bien, aquí tenemos una versión moderna que realizó un artista esotérico de la diosa Minerva. Bien, y vemos en ella una mujer de rostro pálido, porque es la diosa de la noche, la reina de la noche, y vemos que efectivamente sigue manteniéndose el mismo icono del búho. ¿Por qué? Porque el búho es un icono de la diosa Minerva. Así que a todos los teoristas de las conspiraciones mundiales, Moloch no era un búho, el búho representaba a la diosa Minerva, a la diosa tierra. Bien, es por eso que vemos a Minerva coronada con un disco solar, igual que la diosa Ishtar, coronada con un disco solar. Es decir, ¿qué tiene que ver la diosa de la noche con el sol? Eso, básicamente, una mujer coronada con el disco solar, tenía la autoridad del dios sol. Bien, por eso que vemos nuevamente esta iconografía católica y vemos a una mujer coronada por el sol, vestida como la Stella Maris, eso ya lo habíamos visto, y que tiene la estrella de Venus en sus ropas. La estrella de Venus, la estrella de Venus. ¿Casualidad? No, amigos míos, vemos aquí una mujer de raza aria, bien, rubia, de piel clara, igual que el hijo rubio, de piel clara, de raza aria, y coronado por el sol. ¿Se dan cuenta? Entonces ni siquiera esta imagen menciona a María, la Madre de Jesús, sino que dice vuestra buena madre, porque no, esta mujer no es mi madre, ni mi diosa, ni nada por el estilo. Dios me libre de eso. Bien, es por eso que vemos que Estados Unidos, a través de todos los medios de comunicación, amigos míos, si hiciéramos un análisis de las películas de Estados Unidos, estoy seguro que nos sorprenderíamos, porque Estados Unidos es quien, a través de su cultura, a través de sus medios de comunicación, quien más ha hecho un aporte a la idolatría pagana. Por eso vemos que no es casualidad ver a la gran diosa del cielo con una antorcha en su mano, vestida con los colores de la Stella Maris y coronada por el sol, como el icono de la empresa Columbia. Bien, no es casualidad, amigos míos, cambia la forma, cambia lo externo, pero los conceptos siguen siendo exactamente los mismos. Y tenemos a la diosa Anaíta, por otra parte, que era una diosa medio oriental, que finalmente los romanos adoptan. Bien, ¿quién es Anaíta? Muy sencillo, amigos míos, era una versión medio oriental nuevamente de la misma diosa Ishtar. Era la diosa de las aguas, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra. Su estrella era el planeta Venus, y lo más sorprendente de todo es que le pusieron este nombre a esta diosa porque Anaíta significa sin mancha, es decir, inmaculada. El mismo título que le da a la Iglesia Católica a María, quien por cierto obviamente tuvo más hijos. Bien, y no por obra y gracia del Espíritu Santo. De hecho, Jacobo, quien escribe la carta de Santiago, el apóstol Jacobo, era uno de los hermanos de Jesús. De hecho, llega un momento en que le dicen a Jesús, Señor, mientras él estaba predicando, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces María, la madre de Jesús, no fue siempre virgen, amigos míos. Ese título le corresponde a la diosa del cielo. Bien, así que por favor que no nos pasen gato por liebre.
Y también, al igual que la diosa Ishtar, era la diosa o la protectora de la prostitución sagrada o de las prostitutas rituales que se prestaban para estos rituales. Era también Anaíta conocida como una diosa virgen, al igual que la diosa Acera, amigos míos, porque según la leyenda quedó embarazada por uno de los rayos del sol. Entonces aquí tenemos a la diosa Anaíta finalmente, quien con sus brazos levantados, igual que la diosa Ishtar, tiene alas. A diferencia de que aquí tiene las alas extendidas y sus brazos parecieran fusionarse con las alas. Pero vemos a una mujer con una túnica, con alas, con los brazos alzados y que domina sobre las bestias. Y que también, al igual que la diosa Atea Libertas, es decir, al igual que la diosa Libertad, está coronada con un águila. Exactamente el mismo concepto. Bien, lo que llama la atención de esta estatua, que hay dos conejos. Los leones tienen en su mano dos conejos. ¿Por qué? Porque recordemos que la diosa Acera, finalmente cuando desciende sobre un huevo, dentro de un huevo sobre el río Éufrates y se convierte en la señora de las aguas, los sacerdotes le piden una señal, los sacerdotes de Babilonia, y esta mujer, que ya era la diosa Acera, ve que va pasando un pájaro y lo convierte en un conejo. Bien, entonces de ahí entonces la leyenda de un conejo que pone huevos. Por eso que finalmente los sacerdotes sacrificaban a los bebés y teñían con esa sangre los huevos de la diosa Acera. De ahí viene el concepto de los huevitos de Pascua y del conejo de Pascua. Obviamente en ninguna parte de la Biblia aparece el concepto de un conejo relacionado con la Pascua. Por el contrario, la Pascua es un acto profético que tenía que ver con el Mesías. No tenía nada que ver con un conejo, que menos con un conejo que ponía huevos y menos con teñir los huevos de sangre. Bien. De hecho, en las actuales iglesias católicas del Medio Oriente aún se tiñen los huevos de rojo. No con sangre, gracias a Dios, pero sí se tiñen de rojo, porque de ahí viene ese concepto. Tenemos aquí a la diosa, otra versión de la diosa Anaíta, una diosa que muestra su fuerza sosteniendo incluso de la mano a estos dos leones. Era la diosa de la naturaleza, tenía dominio sobre la naturaleza, y a pesar de que tiene una túnica, tiene uno de sus pechos desnudo, pero es una mujer de pelo largo, con un collar, y que tiene alas, igual que la diosa Ishtar. Bien, ahora, ¿por qué llama la atención Anaíta? Porque Anaíta era la madre del dios Helio, o mejor conocido en su versión romana como el dios Mitra. La celebración, recordemos, del dios Mitra se hacía en las Saturnales, el padre de Mitra, se hacían las Saturnales y finalmente se hacía el 24 de diciembre. El nacimiento del dios Sol se celebraba el 24 de diciembre. Por eso vemos esta estatua de Helio o esta estatua de Mitra. Es lo mismo. Bien, aquí esta no es una estatua de la libertad. Este es el hijo, la reencarnación del dios Sol. Por eso tiene rayos de sol sobre su cabeza. Bien, igual que la diosa de la libertad. ¿Por qué? Nada nuevo bajo el sol, pues amigos míos. ¿Qué quieren que les diga? Porque todo se repite a través de la historia. Aquí hay distintas versiones de la diosa Astaroth, Astarte e Ishtar. Y vemos cómo los conceptos se repiten, a pesar de ser dibujos un poco modernos, por lo menos el de acá, representa íconos muy antiguos. Bien, tenemos a una mujer, reina de la noche, coronada, que tiene la luna en su cabeza y que tiene las estrellas de la diosa Venus alrededor. Aquí vemos a una mujer parada sobre un león, ese concepto ya lo habíamos visto. ¿Qué más? Aquí vemos a una mujer con alas. Bien, eso ya lo habíamos visto. Entonces, se dan cuenta, cambian las diosas, cambia lo externo, pero los conceptos se van repitiendo una y otra vez a través de la historia de la humanidad. Aquí tenemos otra versión de la diosa Ishtar, de la diosa Inanna, y a pesar de que ya no vemos a una mujer con los brazos alzados y desnuda, sí vemos a una mujer dominando a un león, bien, con un arco en su mano y con una vara en su otra mano, y que tiene las alas. Fíjense que estas alas son muy similares a las alas de la diosa Anaíta. Bien, a las alas que tenía en la espalda la diosa Anaíta son muy similares. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma diosa con otro nombre. Vemos que también tiene flechas en la parte de atrás, porque era la diosa de la guerra. Tiene exactamente la misma corona triangular, icónica, aunque aquí ya está un poco más desarmada, porque son imágenes que fueron talladas hace 5000 años atrás, por lo menos, amigos míos. ¿Y cómo sabemos que es la diosa Ishtar? Porque aquí tiene la estrella de 8 puntas. Bien, es la diosa Venus, la diosa Ishtar. Aquí tenemos nuevamente a la diosa Anaíta. ¿Y qué es lo que llama la atención de esto?
Muy sencillo, primero el cántaro con forma de huevo. ¿Por qué con forma de huevo? Porque recordemos que también los huevos eran parte de la adoración a la diosa Acera. Bien, seguramente representaba uno de los huevos mágicos de la diosa Acera. Y vemos el mismo concepto que ya hemos visto una y otra vez. A una mujer desnuda, con el torso desnudo, con una flor en su mano, como la Virgen Señora de las Flores que tienen los católicos, con una flor en su mano y con una rama de árbol en la otra mano, y finalmente pareciera que de uno de sus codos sale agua. ¿Por qué? Porque ella era la diosa de la agricultura, de la fertilidad. A ella se le atribuían también las lluvias benefactoras, porque era la diosa de la abundancia. Cuando hay lluvia hay abundancia, entonces tenían que invocar el nombre de esta diosa para que finalmente lloviera. Bien, aquí tenemos nuevamente a la diosa Anaíta, la madre del dios Sol. ¿Por qué cité nuevamente esta imagen? Porque fíjense la forma de las alas, la misma forma de la diosa Ishtar que veíamos recién. Y finalmente tenemos una imagen de Madonna en uno de sus últimos conciertos, quien tiene exactamente la misma forma de la diosa Anaíta. Bien, fíjense el trono es exactamente el mismo. Por eso vemos a esta mujer, al igual que la diosa Anaíta, con los brazos extendidos y con las alas extendidas, que se fusionan con sus brazos, que parecieran fusionarse con su brazo. Vemos exactamente la misma posición aquí en el concierto de Madonna. A una mujer rubia, ojo con eso, muchas de las artistas son rubias. Bien, que de las artistas que se prestan para este tipo de estupideces son rubias, así de simple. Entonces tenemos a Madonna finalmente y con la misma actitud de la diosa Anaíta. Fíjense, nos recuerda exactamente a la diosa Anaíta. ¿Se dan cuenta? Fíjense, la túnica, las alas, es exactamente lo mismo. Tal como lo dice la escritura, entonces, nada nuevo bajo el sol. Dejamos hasta aquí entonces este análisis el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con las diosas Anat, Isis y Hathor, que también involucra estatuas de la Iglesia Católica, que también involucra artistas actuales. Bien, entonces, tal como dice la escritura, es necesario saber todo esto, amigos míos, porque debemos salir de Babilonia. Debemos ir dejando ya, ahora, en este tiempo que estamos en los tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos ir dejando de lado todos estos conceptos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.